Muy bien, hermanos, entonces en esta noche vamos a continuar el estudio de nuestros valores, que somos, número 5, somos una iglesia diversa. Espero que tienen ya las hojas, si no, las guías, ahí están en la mesa hacia este lado. Entonces ahí pueden buscar rápidamente la guía para poder seguir con lo que estamos hablando. Que somos una iglesia diversa. Nosotros ya hemos mirado varias cosas, estamos ya en la mitad hablando de los valores aquí de nuestra iglesia. Entonces vamos al libro de Santiago. Les invito a que vayan ahí conmigo. Santiago, que da mucho consejo muy práctico para nuestras vidas cristianas, para la iglesia, sobre lo que el Señor quiere para nosotros. Y una aplicación muy grande que Él hace aquí en Santiago capítulo 2 es sobre este tema de la acepción de personas. Entonces somos una iglesia diversa. Les cuento antes de comenzar esto, que antes de llegar a Colombia, algunos amigos me estaban explicando sobre la cultura aquí en Colombia, que yo no sabía que aquí existen estratos. En ningún otro país que había visitado hay estratos socioeconómicos tan definidos, porque aquí en Colombia tenemos un rango de 1 a 6 prácticamente, y 1 es pobre y los 6 son los ricos. Entonces en el 1 pues viven de pronto en una caseta o un rancho, y en 6 viven en condominios o viven en casas muy grandes, y es muy diferente. Entonces en otros países sí hay divisiones y todo, pero no es tan marcado como aquí en Colombia. Entonces uno que era pastor en Colombia, él me dijo, estaba allá en Estados Unidos, dijo: Aarón, si tú vas a ir a Colombia tienes que decidir con quién vas a trabajar. Y yo dije: no, pues con todos. Dijo: no, es que no se puede en Colombia es diferente, porque si tú vas a trabajar con los pobres, los de estrato 5 y 6 realmente no quieren ir a esa iglesia. Si tú vas a trabajar con los ricos, con los de 5 y 6, no quieren ir los de 1 y 2. Si trabajas ahí en la clase media, pues realmente no vas a alcanzar muy bien a los extremos, los más pobres o los más ricos. Entonces tú vas a elegir entre 2 o 3 estratos sobre los cuales vas a enfocarte. Y yo le dije: pero hermano, pues con todo respeto, ¿usted no ha leído el libro de los Hechos? Porque el Evangelio lo que hace es que combina a la gente de diferentes trasfondos socioeconómicos, religiosos, de trasfondos muy diversos, y combina a esa gente que en el mundo no estarían mezclándose, de pronto en el mundo no serían amigos, pero en el Evangelio sí. En el Evangelio tenemos algo que nos une más allá de lo que nos divide en el mundo, es el mismo Evangelio. Entonces en esta iglesia anhelamos ser siempre una iglesia diversa. Entonces hay gente que de pronto ha malentendido esa frase por la situación que estamos viviendo hoy en día, que lo de los géneros y toda esa confusión, pero eso no tiene nada que ver. Vamos a ver qué significa ser una iglesia diversa. Vamos a Santiago capítulo 2, vamos a mirar desde el 1 hasta el 4 y luego del 8 al 9. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Qué es hacer acepción de personas? ¿Alguien tiene una idea qué es? Sí, es tratar de forma diferente. ¿Qué decía por acá? Favoritismo, exacto. Entonces es decir que bueno, Jorge tiene buenos zapatos, entonces voy a tratar bien a Jorge. John parece que no, mejor tiene huecos ahí en los jeans. No sé si es porque es modelo o si son jeans viejos, pero bueno, realmente no me cae bien. Entonces voy a hablar más con Jorge que con John. Voy a preferirle a Jorge que a John, y ni hablar de Gerson. No. Pero bueno, favoritismo, acepción de personas es algo muy común. Dice no, que sea sin acepción de personas. Versículo 2: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis disensiones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Es algo interesante aquí. Dice no, cuando entra alguien no hay que mostrar favoritismo. Y voy a explicar un poco más sobre el contexto después de leer el versículo 8 y 9. Dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis.
Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ahí dice que mostrar favoritismo o acepción de personas, eso está mal. Que hay que aceptar personas de diferentes trasfondos como sean, ¿sí? En esa cultura había algo que realmente no existe tanto aquí en Colombia en nuestra generación, que era la esclavitud. Era muy común para ese mundo, pues la Biblia nunca prueba esclavitud, pero da muchas instrucciones sobre cómo vivir en medio de una cultura corrupta por esclavitud. Entonces, ¿qué dice? A lo largo de la Biblia dice en el Nuevo Testamento que hay situaciones que jamás se han tenido que vivir, porque un esclavo puede aceptar a Cristo y también el amo de ese esclavo puede aceptar a Cristo y están a la misma congregación. ¿Y cómo debería ser el trato? Pues la Biblia habla mucho sobre eso, ¿no? La Biblia habla mucho sobre que ellos deberían tratarse con respeto, con honra, prefiriéndose unos a otros. El siervo no debería aprovecharse de su amo porque ahora es cristiano y no debería pensar que ahora no, ya somos iguales y voy a aprovechar. No, no, no. Pero el amo tampoco debería seguir con un maltrato de él, un abuso del esclavo. Debería tratarle a él con respeto, como un hermano. Entonces el siervo debería trabajar más que nunca, ser muy honesto, muy cumplido, no para agradar al amo, sino para agradar a Dios. Y el amo debería tratar bien al otro, aunque esté por debajo de él en cuanto a autoridad, pero como Dios nos trata a nosotros, con respeto, honra, prefiriendo a la otra persona. Es algo raro, ¿no? Pero en la iglesia, imagínense, en una cultura tan dividida, ahí estaba esa situación, pero también estaba la situación entre los judíos y los que no eran judíos. Ustedes deberían, nosotros no venimos de esa cultura, la mayoría de nosotros o ninguno de nosotros, pero había tanto racismo y prejuicios entre los judíos y los gentiles que pues casi ni lo entendemos, porque un judío no podía ni siquiera entrar a sentar en la mesa con una persona gentil. No podía hacerlo sin ser como inmundo, desechado prácticamente por su pueblo y por Dios. ¿Qué hacía Cristo? Eso. Él tenía contacto con esas personas y le decían, uy, pero Cristo no. El trato que tuvo con la mujer samaritana, vimos ese principio hace unos días. Vimos sobre la adoración en espíritu de verdad, ese contexto de la conversación que Jesús tuvo con una mujer, que eso no se hacía, una mujer samaritana, eso definitivamente no se hacía, una mujer samaritana adúltera, que no, para nada, pero ahí está Jesús, cruzando esas fronteras para incluirla en este concepto del Evangelio. Entonces, bueno, somos una iglesia diversa porque la Biblia dice que las iglesias deberían ser iglesias diversas, iglesias que representen cada rango de la sociedad que rodea la iglesia. Entonces hay varios puntos ahí. Número uno, el evangelio es para todas las personas. El evangelio es para todas las personas. Deberíamos creer esto con una convicción fuerte, porque la Biblia lo dice. Dios quiere que todos sean salvos y Jesucristo dio su vida para que todos sean salvos. Eso es lo que dice en 1 Timoteo 2, del 3 a 6. Es bueno, agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, Dios quiere que todos sean salvos y Cristo dio todo para que todos sean salvos. Deberíamos tener eso grabado en el corazón, que el evangelio es para todas las personas porque Dios quiere que todas las personas reciban el evangelio. Lucas 24, 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esa palabra naciones no está hablando de naciones políticas como serían Colombia, Estados Unidos, Venezuela, Inglaterra o Reino Unido más bien. No, esas naciones es la palabra etnia. Las etnias del mundo. ¿Qué es una etnia? Es un grupo de personas. Inclusive dentro de Colombia hay muchas etnias. ¿Alguien sabe cuántos pueblos indígenas hay? Solo aquí en Colombia, ¿sí sabe más o menos? Alguien me dijo en un momento, pero ya no me acuerdo, porque son muchísimos. Y son naciones
dentro de la nación, entre comillas, de Colombia. Pero dice que este evangelio no solo es para la nación de Israel o la nación de los judíos, sino para todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, pero es para todos. Dice en Hechos 17, 26 al 27, de una sangre Dios ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hay tanto que podríamos desempacar de ese texto, pero básicamente dice que somos todos de un solo linaje. ¿De qué linaje? ¿Sí, hermano? 82, solo en Colombia, que hablan 64 idiomas aquí en Colombia. Hay que orar por esas etnias, por esas naciones, no solo de Colombia, sino los cientos de miles alrededor del mundo, porque hay muchísimos grupos que aún necesitan escuchar el Evangelio. Pues en Hechos 17 dice que todos, bien sea que tenemos piel blanca, pues realmente la mía no es blanca, es más rosada, ¿sí? Si tenemos piel rosada o morena o negra o amarilla o como sea, todos provenimos de un mismo linaje. O sea, genéticamente, hasta los ateos, los que no quieren creer en Dios, los que niegan la existencia de Dios, dicen, no, es que parece que todos provenimos de la misma pareja, porque es así. Es así, la Biblia lo dice, lo dijo hace miles de años, que todos somos de un mismo linaje. De ahí, entonces, bueno, ahí estuve estudiando un poco sobre la historia de Hitler. Hoy terminé otro libro. A mí me encanta leer sobre algunas cosas que sucedieron en la vida de Hitler. Es que ellos, un gran error de él, no sé cuántos saben de su vida, fue que él pensaba que ese linaje de los arianos, el linaje de los blancos, prácticamente los anglos, era superior a todos los otros linajes. El peor de todos eran los judíos, pero los blancos, ellos eran los anglos, eran los mejores, los más avanzados. Y por eso quiso eliminar a los otros. Pero todos somos del mismo linaje. Si uno corta a un hombre blanco, ¿de qué color sangra? Rojo. Un hombre negro, lo mismo. John, pues no sé, no, molestando otra vez a John. No, pero la verdad es que todos somos iguales. De hecho, dicen los científicos que el color de nuestra piel es el mismo. Todos tenemos el mismo color de la piel, es que en algunos tienen una concentración más alta ¿cómo es en español? ¿Cómo es? Melanina. Sí, melanina, gracias. Es que es muy similar en inglés, pero no quería ni siquiera intentar. Bueno, todos somos del mismo color, pero a base del color de la piel, yo escucho hasta aquí en Colombia muchos prejuicios. Hay gente más negra o más morena que otros, y hasta aquí en Colombia, donde casi todos estamos ahí morenos o mestizos. Digo estamos porque de corazón yo soy mestizo, sí. Pero casi todos estamos así, pero aún así tomamos el pelo de los que se ven diferentes. Y eso puede cruzar una línea muy peligrosa que ya no queremos estar con esas personas. Ya hacemos división o distinción o acepción de personas, favoritismo con otras personas, bien sea el color de su piel, su nivel socioeconómico, su trasfondo cultural, religioso, lo que sea. Vamos a hablar de esos puntos ahorita. Pero dice la palabra que el evangelio es para todos. Deberíamos creer eso con todo nuestro corazón. Número 2, somos diferentes, pero somos uno en el evangelio. Somos diferentes, pero somos uno en el evangelio. No tenemos que fingir que no vemos las diferencias. Antes abrazamos esa diversidad. Abrazamos la diversidad de las diferentes culturas de las cuales nosotros provenimos. Yo no puedo fingir que un costeño no habla diferente a un cachaco. Un paisa no habla diferente que un berraco santanderiano, mano. Sí, pero abrazamos esas diferencias. Cuando hay venezolanos entre nosotros, y ayer estuve hablando con una familia aquí pasando y hablamos un rato y no, pues, gloria a Dios por eso. Nosotros no queremos quitarles nada por su país de origen ni nada.
llegan personas de aquí de Latinoamérica, o asiáticos o africanos, en nuestras iglesias. Han visitado gente de muchos países, de Europa, de todas partes, pero abrazamos esas diferencias. Yo anhelo el día que esta iglesia sea una iglesia realmente representada por muchas naciones, muchos pueblos. ¿Por qué? Porque eso celebramos. Ahorita veremos un poco de por qué. Pero en Romanos 12, versículo 3 al 5, dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O sea, que no deberíamos pensar que somos mejores que nadie, sino que somos diferentes, pero somos uno en el Evangelio. Somos diferentes, pero somos uno en el Evangelio. Gálatas 3, 26 al 28 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No todos son hijos de Dios, punto, sino todos somos hijos de Dios por la fe en Él. Eso es lo que nos da el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Escuchen bien lo que dice ahí: no hay judío ni griego. Eso era una diferencia muy grande, ¿cierto? Ser judío o ser griego era la herencia de ellos. Ellos se jactaban por su linaje. Dicen: no, pues en el Evangelio somos uno. Somos diferentes, sí, pero ser judío no hace a uno más importante que los que no son judíos. Dice: bueno, no hay esclavo ni libre. En el Evangelio ambos tienen el mismo acceso a Dios. No hay hombre ni mujer, varón ni mujer. Tenemos el mismo acceso a Dios. Nosotros no creemos que los hombres somos superiores a las mujeres, que nosotros tenemos un acceso especial a Dios que las mujeres no tienen. Pues Dios ha establecido un orden en la casa, en el hogar, en la iglesia, en todas partes, como en la sociedad. Es como decir que yo no soy menos humano que el presidente de Colombia, ¿sí? Somos ambos seres humanos, pero él tiene una autoridad que de pronto no tengo yo. Entonces, bueno, ambos tenemos ese acceso a Dios. Hombres, mujeres, griegos, judíos, esclavos, libres, todos estos. Somos uno. No somos superiores a nadie. Colosenses 3:11 dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hay que entender esto. Somos diferentes, pero somos uno en el Evangelio. Número 3, la diversidad es un testimonio del Evangelio. La diversidad es un testimonio del Evangelio. Voy a darles 2 ejemplos aquí de esto. Me fascinan estos. ¿Ustedes han considerado quiénes eran los 12 discípulos, los 12 primeros discípulos de Cristo? Pues, ¿quiénes eran los discípulos? ¿Alguien sabe quiénes eran? Pues quiero escuchar nombres. Ahí está Juan. ¿Qué hacía Juan? ¿Qué era de profesión, de carrera? Pues no tenían ahí la caña, pero tenían más bien las redes, ¿sí? Era un pescador, y ahí también eran otros pescadores, como quienes, ¿se acuerdan? Pedro, ¿sí? Andrés, Jacobo. Los 4 eran nombrados como pescadores. Esa era la carrera familiar prácticamente, el negocio familiar. Y habían otros que realmente no sabemos qué hacían, pero entre los otros que sí sabemos qué hacían, ahí está, por ejemplo, Mateo, o a veces se llama Leví, es otro nombre para Mateo. Mateo o Leví, ¿qué hacía? ¿Alguien sabe? Él cobraba impuestos, exactamente, era un publicano, ese era el nombre común para ellos, el cobrador de impuestos. O sea, era un judío, pero trabajaba ¿para quiénes? Para Roma. Iba cobrando impuestos a sus paisanos, a sus hermanos judíos para Roma. Por eso los judíos odiaban a los publicanos. Decían: no, ellos son los traidores, ellos son los más viles pecadores, los publicanos son los peores. Pero también había otro señor, la Biblia dice que era Simón el Celote.
¿Saben? Según los celotes, básicamente era de la línea de los macabeos que querían tumbar el imperio romano. Eran judíos guerrilleros. Sería como decir de las FARC, ¿sí? Entonces ahí está, no quiero entrar en mucha política, pero ahí está Uribe y ahí está, ajá, ay no, pues no. Iba a decir Escobar, pero no sé, bueno, ahí están los dos, ahí están de los dos lados. Pero más allá de lo que hemos conocido aquí en Colombia, porque los judíos odiaban a los romanos y a todos los que estaban alineados con la teología o la filosofía romana o que trabajaban para ellos. Entonces el Señor eligió a 12, dice en varios pasajes, pues no vamos a leerlos todos hoy, pero dice que ahí está Mateo, que era antiguamente un publicano, un traidor, trabajando con los romanos, y Simón el celote, que estaba en contra Roma y todos los publicanos especialmente. Ellos eran los que causaban alborotos, quemaban a casas, que eran hombres muy violentos. Están andando juntos siguiendo a Cristo. Jesús eligió a esos 12 hombres a propósito. Inclusive pues ahí estaba Judas Iscariote, que Jesús sabía desde el principio un día le iba a entregar, un día le iba a traicionar. ¿Por qué hizo eso Jesús? Para enseñarles algo. De hecho, Pedro y Juan, aunque ambos eran pescadores, siempre estaban chocando, siempre por todos los evangelios están chocando. En el libro de los Hechos vemos otra cosa. Vemos que están saliendo juntos a orar, juntos a evangelizar, juntos a ministrar, juntos ellos fueron usados por Dios para dar sanidad a un hombre cojo. Pero bueno, eso es lo que hace el evangelio. La diversidad es un testimonio del evangelio. Que personas que son enemigos allá afuera, cuando tienen un encuentro con el evangelio, con Jesús, eso cambia todo. Amén. Eso anhelamos ver. Personas que están en riña siempre, de pronto de pandillas que se oponen. Yo les he dicho allá en la iglesia de Café Madrid que anhelo ver ese día, porque ahí hay mucho conflicto. Hay gente que se muere todos los días prácticamente por estas riñas. Hay balas perdidas por todos lados, gente inocente, y es peligroso allá. Pero ¿a causa de qué? Más que todo las drogas y las pandillas, la violencia. Yo les he dicho en la iglesia de Café, anhelo ver el día en que los de esta pandilla y los de la pandilla de ese lado allá, al otro lado de la carretera, puedan estar en armonía aquí. Las familias de estos y las familias de estos pueden estar juntos, unidos en el evangelio. Eso va a requerir una obra de Dios. Amén. Yo anhelo el día ver a todas las personas aquí con algún testimonio del evangelio, del poder del evangelio. Lo que no puede ocurrir allá afuera, aquí sí. Amén. Aquí sí. Otro ejemplo de la diversidad que es un testimonio del evangelio, yo pienso en la iglesia en Antioquía. Vamos a Hechos capítulo 13. Hechos 13 del 1 al 3 dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, o sea, los líderes aquí se llaman Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Miren ahí los 5 nombres que están ahí. Bernabé. ¿Quién era Bernabé? José de Chipre. Era de una isla que se llamaba Chipre, no tan lejos de Antioquía, pero él era uno de los primeros discípulos en la iglesia de Jerusalén. Entonces la habían enviado de Jerusalén a Antioquía para ver cómo iban. Escucharon que esta iglesia que se abrió por accidente prácticamente, y Bernabé se quedó ahí confirmando a los discípulos. Era un hombre muy, muy grande para consolar a las personas. Eso es lo que significa Bernabé, hijo de consolación. Es como el mismo Espíritu Santo, es la misma palabra que se usa para el Espíritu Santo, paracletos, o el ayudador, el consolador. Simón, otro hombre ahí, dice Simón, el que se llamaba Níger.
Eso me suena un poco raro. ¿Saben dónde nace ese nombre, Níger? De África. Níger significa negro. Le decían el negro, muy probablemente era un hombre de África. Y aquí está en Antioquía. Entonces hay un hombre de Chipre, del mar Mediterráneo. Ahí está Simón de África. Ahí está Lucio de Cirene, posiblemente uno de los fundadores aquí de Antioquía. Hay otra región ahí en Asia Menor. Manaén, este es muy interesante también. Dice que era un amigo familiar de Herodes. Se crió juntamente con Herodes el tetrarca, el que dio muerte a Juan el Bautista. Era el mismo Herodes y era un gran amigo de él, familiar de él, de pronto un primo, un amigo cercano. Y ahí está liderando ahora en la iglesia. Imagínense eso. Un romano junto con los judíos, junto con los africanos. Y ahí está Saulo, Pablo de Tarso, un fariseo judío, ahora de cristiano con la ciudadanía romana también. Una mezcla de todo. Entonces, un liderazgo diverso. La diversidad es un testimonio del Evangelio. Amén. El Evangelio rompe barreras. ¿Qué barreras hay en nuestras vidas, en nuestras culturas? Hay barreras generacionales. Otra vez, hay barreras generacionales. ¿Qué es eso? Que a veces es difícil para una persona de 20 años relacionarse con una persona de 80, si no es de la familia. Pero el Evangelio dice, vamos a tumbar esa barrera, vamos a unir a estas personas como si fueran de la misma familia. A veces es difícil que un niño de 10 años se relacione con un hombre de 40 años, pero el Evangelio hace eso, rompe barreras generacionales, rompe también barreras socioeconómicas. Hay gente que, de estrato 10, que ahora pueden ser grandes amigos y hermanos y compañeros de los de estrato bajo. ¿Por qué? El Evangelio rompe barreras, barreras educativas. Gente que ha estudiado, que tiene no solo su diploma, sino también su maestría, su doctorado, junto con personas que nunca terminaron el grado 6, el sexto, el séptimo. Ahí son hermanos porque el Evangelio rompe barreras. Hay barreras políticas, no. Hay uribistas y hay petristas y hay santistas y hay chavistas, hay de todo. Y algunos dicen, no, es que el partido de Dios es este. Así sucede en casi todos los países que la mayoría de los cristianos tienden hacia un lado o el otro. Pero si entra alguien del otro partido, ¿cómo vamos a tratar a esa persona? Amén. La iglesia no se trata de la política. Aquí les digo que el compromiso mío es que nunca va a haber un político aquí en esta plataforma promoviendo la política. ¿Por qué? No tiene nada que ver con el Evangelio. No digo que no puedan venir a la iglesia, pero esta plataforma no es para promover la política. Pero como cristianos, ¿cómo recibimos personas de otras opiniones políticas a las nuestras? Ese es el punto que estoy haciendo aquí. Hay que amar a esas personas. De pronto diferimos en algunos puntos, pero hay que amar mucho a esas personas. Intentar entender a esas personas. Y hablamos, pero no aquí. De esto no se trata de la política. Amén. ¿Sí están conmigo? No quiero ofender a nadie. Barreras culturales. Gente de otros países. En el Faro, allá en San Alonso, durante un tiempo había gente de varios países que estaban congregándose. Habían coreanos, habían ingleses, canadienses, obviamente uno que otro gringo que estaba ahí. Habían colombianos y venezolanos y chilenos y ecuatorianos. Había también una japonesa que vino, una rusa que estaba ahí, un chino que estaba ahí también durante un tiempo. Chévere eso, ¿no? Y a veces es difícil entender a esas personas. Había un hombre, una pareja coreana, anciana ya la tercera edad. Eran diplomáticos, entonces estaban aquí de parte del gobierno coreano, ayudando al gobierno aquí colombiano en algunas cosas, no sé qué. Pero bueno, estaban congregándose siempre con nosotros. El hombre no sabía casi nada, ni inglés, ni español, ni nada, solo coreano. La esposa de él sabía un poco de español, un poco más de inglés, pero realmente era muy limitado todo. Entonces para comunicarnos era bastante difícil. Entonces, ¿qué hicimos?
tocó aprender un poco de coreano. Amén. Entonces yo solo me acuerdo de una palabra, 감사합니다. Gracias, ¿sí? Eso fue lo único, y ya no me acuerdo porque no estoy practicándolo, pero toca mirar cómo llegar a esas personas. Hay tantas cosas culturales que a veces se presentan. Una vez estaba predicando, ¿sabe? Me dio un sermón, y así como mi hija Letia estaba aquí durante la alabanza, subió una hija mía, era Aris, yo creo que tenía como 2, 3 años en ese momento, subió a la plataforma. Yo estaba en medio del sermón. Entonces yo qué hice, era un domingo, se escapó de la escuela dominical, se escapó y se subió a la plataforma, y yo como bueno, seguía predicando, yo la alcé y seguía predicando, y luego cuando ella terminó, pues yo la dejé buscar a mi esposa. Esa tarde recibí un mensaje con pantallazos de traductor Google, de coreano al inglés. Decía: pastor, queremos decirlo que en Corea eso nunca hubiera pasado, nunca, jamás hubiera pasado. Qué vergüenza, qué pena para toda la familia. Y nosotros estábamos pensando, ¿cómo podría un pastor dejar que eso pasara? Pero luego vimos un amor, una paciencia de parte de usted para con su hija, y nos acordó de Dios. Y no, gracias. Ellos presentaron una posible barrera cultural, porque en Colombia, en Latinoamérica, seamos honestos, los niños, es más, hasta de forma mala, gobiernan a veces en las casas. No debe ser así siempre, pero los niños muchas veces son los que mandan. No es así en Asia, no es así en Corea. Pero eso se dio para dar una ilustración del amor de Dios, y yo sin querer. Entonces yo hablé con ellos, que muchas gracias. Yo también, pantallazo de Google Traductor, a ver si se traducía. No sé qué les dije porque nunca volvieron. No mentiras. Pero habrán barreras culturales. De pronto podemos alcanzar a gente de otros países, de otras naciones, tribus aquí dentro de Colombia o de otras partes. Hay que entender, el Evangelio es para todos, y esta diversidad es un testimonio para el Evangelio. En Efesios 2, desde el versículo 13 hasta el 16, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermoso eso. Está hablando del pueblo de Israel y todas las otras naciones gentiles. Dijo: ahora tenemos el mismo acceso, somos parte de la misma salvación, del mismo pueblo de Dios. Gloria a Dios por eso. Amén. El Evangelio es un testimonio, la diversidad es un testimonio del Evangelio. Número 4, denunciamos toda clase de racismo, prejuicio, división y segregación dentro del cuerpo de Cristo y en nuestras vidas personales. Denunciamos toda clase de racismo, prejuicio, división y segregación dentro del cuerpo de Cristo y en nuestras vidas personales. Deberíamos reconocer que estas cosas no solo existen, pero son pecaminosas. Hay muchos que dicen: no, yo nunca me meto en eso, pero sinceramente, ¿nunca hemos tenido un prejuicio contra otra persona que es diferente a nosotros? Yo creo que todos. Tanto los ricos como los pobres, los gringos como los colombianos, los venezolanos como los ecuatorianos, como los asiáticos, como los africanos, como los de todos lados. Todos tenemos prejuicios. Es más, aquí en Colombia hay prejuicios de región en región, ¿sí o no? Eso no sabía yo hasta llegar aquí. Yo pensé, bueno, todos los colombianos es una sola cultura. Uy, no. Estaba viviendo aquí unos 3 meses. Me invitaron a predicar una campaña evangelística en la costa, y ya estaba aprendiendo un poco sobre las jergas o las frases, modismos santanderianos, colombianos. Para mí era todo uno solo, y me fui para la costa y aprendí que no todo es lo mismo, que hay cosas que no se dicen allá y cosas que ni se entienden. Es más, pues hay cosas que entre los costeños
o como me dijeron, los costeños, porque hablan el español económico, ¿sí? Los costeños y los cachacos, los de Bogotá, los de la montaña, los del interior, que hay algo entre ellos y eso ni sabía, y los paisas que están ahí, pues también. Eso me fascina mirar eso, pero yo dije, no, entonces el Evangelio debería unirnos. Y está bien tomarnos el pelo, pero no debemos cruzar esa línea de racismo, prejuicios, división, segregación. No, yo solo me uno con los míos, solo me uno con los que son como yo. No, ¿dónde está la unidad en Cristo? Debemos examinarnos siempre para ver si hay alguna acepción de personas, como leímos en Santiago, en nuestros corazones y trato de las demás personas. Es la tendencia humana. Santiago 2 vuelve a repetir eso. Yo no lo leo otra vez porque lo leímos al principio. Deuteronomio también, en la ley, para los de Israel, decía esto. Deuteronomio 10:19. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Nunca hay que olvidar de esto. Que nunca hay que pensar, bueno, somos aquí, somos colombianos. Todos los que estamos aquí somos colombianos. Si entra un venezolano, ¿cómo nos portamos? ¿Cómo tratamos a esa pareja que viene sin hogar, está viviendo en la calle? ¿Cómo tratamos a ese hombre que de pronto no se ha bañado durante un mes? ¿Cómo tratamos a esa persona que de pronto ni habla nuestro idioma? De pronto es diferente a nosotros. Deberíamos amar al extranjero, deberíamos amar los unos a los otros. Amén. Porque así el Señor nos amó. Número 5, lo último. Dios manda y nosotros deseamos unidad en medio de la diversidad. Unidad en medio de la diversidad. Somos diferentes, pero somos uno. Dios manda eso, pero también nosotros lo deseamos. Somos familias, tenemos hermanos por todo el mundo. Somos conciudadanos del cielo y esa ciudadanía cristiana va más allá de las fronteras políticas, las barreras que existen en nuestra cultura. Entonces, antes de ser un estadounidense, soy un ciudadano del cielo. Antes de ser un residente de Colombia, yo amo mucho a este país, amo mucho la cultura, amo mucho vivir acá, amo mucho el español, amo mucho todo de Colombia. Yo amo este país, pero antes de vivir en Colombia, antes de pensar como residente acá, hay que pensar que, bueno, primero soy ciudadano del cielo. Antes de pensar en el estrato donde vivo o mi nivel educativo o cualquier otra cosa, yo quiero pensar, bueno, yo soy ciudadano del cielo y también lo son mis hermanos en Cristo. Cualquiera que sea su trasfondo cultural, político, religioso, generacional, lo que sea. Amén. Salmo 133 del 1 al 3, solo hay 3 versículos en este salmo. Me gusta porque me nombra, ¿sí? Dice, cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que es muy pequeña, pero bueno, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El Señor quiere que seamos uno y nosotros deseamos ser uno. Unidad en medio de la diversidad. Esto fue escrito a quienes? Fue un canto de los judíos. Pero aún en medio de los judíos, saben que habían diversidades, porque eran de 12 tribus. Todos tenían diferentes culturas dentro de cada tribu. Tenían una forma distinta de pensar, de hacer las cosas, de vivir, pero venían juntos en un solo pueblo, el pueblo de Israel en ese momento, diciendo somos uno. Aunque somos diferentes, somos uno. Ahora la iglesia, que es mucho más diferente, mucho más diversa, decimos somos uno en el Evangelio. 1 Corintios 1:10 al 13. Os ruego pues, hermanos, por el amor de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo?
¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? O sea, las personas que creían el mismo evangelio, pero habiendo escuchado ese evangelio de diferentes líderes, diferentes personas, querían hacer sus parches, tenían sus grupos, tenían sus divisiones dentro de la misma iglesia. Y dicen, no debe ser así. Si son hermanos, son uno. Cristo no está dividido. Apocalipsis 7, el último texto que leeremos. Apocalipsis 7, 9 a 10. ¿Por qué es tan importante esta diversidad? ¿Por qué es tan importante ser una iglesia diversa? Porque refleja lo que un día viviremos por la eternidad. Escuchen bien lo que dice aquí. Es una visión de algo que está por venir. Un día estaremos ahí si hemos creído el evangelio. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Ahí estamos nosotros. Un día estaremos alrededor de ese trono, de todas las naciones. Ahí estarán los colombianos, pero no solo los colombianos que tienen pasaporte o registro civil que dice que nació en Colombia, no, es los colombianos de todos los pueblos dentro de Colombia también. Amén. Ahí estarán los Guaraní de Ecuador, o Auca, como ahora se dicen. Ahí estarán los Xhosa de Sudáfrica. Tengo amigos que están ahí. Es uno de los idiomas más difíciles de aprender, porque se hace eso siempre que está hablando. Yo no sé cómo lo hacen, pero bueno, ahí estarán. Ahí estarán también algunos anglos, algunos negros, algunos asiáticos. Ahí estarán muchos morenos, mestizos, porque hay muchos sobre la faz de esta tierra. Amén. Hay muchos de todos los pueblos y naciones, y estaremos unidos cantando al Señor. Señor, wow, tuya la salvación, Señor. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono. Yo anhelo ver ese día. En Apocalipsis 4 y 5 hay otra visión muy parecida. Dice que ahí están de toda lengua, tribu, nación. Yo escuché que algunos dijeron, no, es que cuando tenemos ya el cuerpo glorificado, seremos todos exactamente como Jesús. Porque toman un texto en 1 de Juan que está un poco fuera de contexto, pero dice que todos seremos hombres judíos de 33 años. Porque seremos hechos tal como Él es, tal como Cristo es. Pero yo creo que eso no es lo que dice. Porque es curioso, porque en ese momento el apóstol Juan, que vio esto, fue una visión, dijo: yo veo a gente de todos los pueblos, que ahí tienen el parecer de ser de diferentes pueblos. Son de todas las naciones, todas las lenguas. Y aunque hablaremos a una sola voz, pues algo se distinguía ahí. Dijo Juan, yo vi eso, escuché eso, pero cantaban como uno solo, pero son de todas las naciones del mundo. Entonces nosotros oramos por las naciones, queremos ser esta iglesia, queremos ser una iglesia diversa, que representa bien esta cultura. Aquí, honestamente, en Bucaramanga no hay mucha gente de otros países. No hay mucha gente de diferentes, grandes diferentes culturales. No es como estar en Nueva York. Nueva York es el mundo en una sola ciudad. O Miami, que es también muchos países, Los Ángeles también. Pero aquí en Bucaramanga, ¿qué anhelamos? Queremos alcanzar a todas las personas que están aquí, que Dios ha puesto aquí. Si son de otros países, chévere. Si son de diferentes estratos, chévere. Vamos para ellos. Amén. Llevemos el evangelio, porque eso es para todos. En muchos sentidos, la iglesia es el ensayo para la eternidad. ¿Estás consciente de eso? ¿Cómo te estás preparando para eso? ¿Existe algo de prejuicio hoy en tu corazón contra alguna población o contra alguna persona que debes confesar y dejar hoy? ¿Algún prejuicio? ¿Qué vas a hacer esta semana para cruzar fronteras? Quiero que piensen literalmente en un punto de aplicación personal o personalizado. ¿Qué vas a hacer tú
esta semana para cruzar fronteras, barreras que han puesto a la sociedad para llevar el amor de Cristo a alguien diferente. Otro estrato, otra nacionalidad, otro nivel de confort, pero hay que amar a todos. Amén. Vamos a llevarles el Evangelio, vamos a procurar ser siempre una iglesia diversa. Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente por tu palabra, gracias porque está viva y obra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Nos revela, Señor, que hay que cambiar, nos muestra nuestra necesidad de ti. Y ahora, Señor, hemos visto este reto de ser una iglesia que tiene representativos de diferentes culturas, diferentes trasfondos, diferentes creencias, pero para llegar a un solo evangelio, a ser un solo cuerpo, a creer en un solo Señor y a pensar, Señor, a vivir como uno solo. Aunque somos diferentes, somos uno en el evangelio. Queremos, Señor, alcanzar a todas las personas aquí en este sector, no solo estar aquí con los amigos y los que son iguales a nosotros, queremos cruzar fronteras. Ayúdanos, Señor, a pensar, a aplicar decisiones para aplicar esto en nuestras vidas. En tu nombre te lo pido. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, como hemos venido haciendo, tenemos unos 10 minutos más o menos para unas preguntas. No sé si alguien tiene una pregunta para hacer. Sí, hermano Carlos. Tiene que hablar con voz alta, ¿sí? Hola, hola, sonido. Bueno, mi pregunta es, ahorita que tú hablabas que venimos de un solo gen, ¿no? Sí. Que se supone que es Adán y Eva, y de ahí viene toda la generación, ¿no? Mi pregunta es, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Era una hermana, porque en la Biblia dice que Adán y Eva tuvieron más hijos. No sabemos los nombres de todos los hijos. Sabemos que estuvo Caín, era el primero, el segundo era Abel. Pero ellos, la historia de que ellos ofrecieron sacrificio a Dios, el Señor rechazó la ofrenda de Caín, aceptó la de Abel, y luego Caín mató al hermano en celo, en envidia, en enojo. Sabemos que después de eso el Señor expulsó a Caín y luego fue y estableció un pueblo aparte, o sea, llevó su esposa aparte. Pues habían pasado años, no sabemos exactamente cuántos años, muy probablemente eran hombres de 20, 30, 40, hasta 50 años de edad, cuando eso sucediera. Después llegó Set, que era el siguiente del linaje de los hombres. Pero también dice que Adán y Eva tuvieron hijas, no solo los hijos, sino las hijas. Y no sabemos todos los nombres de todos los hijos e hijas de Adán y Eva. De hecho, vivieron muchos más años que nosotros vivimos y tuvieron más hijos de lo que se imaginan. Yo creo que tomaron muy personalmente el reto o el mandato de Dios de llenar la tierra y sojuzgarla. Okay. Bueno, hermano Jorge. Pastor, un comentario y una pregunta. Cuando usted habla de la diversidad, eso también está reflejado en la genealogía de Cristo mismo. Sí. Porque Sí. pues él fue hijo de un montón de gente que no era judía siquiera, Sí. y que probablemente tenía trasfondos, digamos, casi que inaceptables hoy día. Digamos, Sí. él es hijo digamos, de una relación mala entre Judá y su nuera, por ejemplo. Claro, sí, de Tamar, sí. Exactamente. Y luego está también metida Racab, la ramera, Rahab, sí. que no era del pueblo judío y que pues tenía Sí. otro trasfondo. Y hasta Entonces, Ruth también, que era moabita. Ruth, que era Sí. moabita. Es decir, para hablar de la diversidad, digamos, está la genealogía de Cristo, Sí. y también las 12 tribus, porque las 12 tribus provienen de 12 hijos de 4 mujeres diferentes, Sí. 2 esclavas y 2 hermanas que tenían diferencias profundas entre ellos, porque pues la Biblia menciona, digamos, que habían unos que
que estaban a favor, que hacían grupito aparte, digamos Benjamín y José, bueno, en fin, y que tenían diferencias de edades enormes. Entonces Sí. eso también, digamos, que trae diversidad. Y en el cielo hay 24 tronos, 12 que representan esas 12 tribus, 12 que representan los apóstoles. Sí, muy buena observación. Yo no tuve tiempo para leer todos esos No, textos, no, pues, pero sí es un muy buen punto relevante. y la pregunta adicional es que en el libro de Santiago, en los versículos que usted se saltó en el capítulo 2, digamos, hay unas acusaciones muy duras hacia un grupo poblacional que él ¿Hasta la, ¿Ah? ¿Hasta la qué? Que hay unas acusaciones, Sí, yo pues las leí, versículos 5, 6 y 7, sí, hacia un grupo poblacional de los ricos. de los ricos, Sí. ¿sí? Y no solo ahí, más adelante también habla durísimo en contra. Entonces, digamos, yo quisiera saber el contexto en el que se escribió, Sí, porque se puede, digamos, malentender y se puede de alguna manera utilizar para justificar la segregación que no recomienda la Biblia y que está en contra y que la Biblia está en contra. pues el contexto ahí en Santiago 2, leímos la primera parte y luego más adelante, pues en medio dice que no es que ustedes quieren mostrar favoritismo a los ricos, pero no son los ricos que abusan de ustedes, no son los ricos que han cobrado y han maltratado y han hecho malas cosas. Y la gente hoy en día es lo mismo, o sea, hace prácticamente lo mismo, pues queremos ganar el favor de los más influencers, ¿sí? Queremos ser amigos de los famosos, de los célebres, pero realmente no es un buen modelo por seguir. La acepción de personas muy a menudo es hacia los que están en mejor estado que nosotros. Y luego ahí en ese contexto dice, no, es que realmente son los pobres que están más conscientes de su necesidad del Evangelio. No dice que el Evangelio no debe llegar a los ricos, pero dice que no hay que mostrar tanto favoritismo para los ricos porque realmente en su gran mayoría los pobres son más abiertos al Evangelio que los ricos. Jesús dijo prácticamente lo mismo cuando estaba hablando con el joven rico, no me acuerdo en este momento el texto, ahorita me acuerdo, sí. Era un hombre que era creyente en la ley y pues él quiso llegar a justificarse delante de Dios y él dijo al Señor, pues ¿qué hago para heredar la vida eterna? Y el Señor dijo, ¿qué dice la ley? No, esto. Y luego dice, no, yo he guardado esto desde mi juventud. ¿En verdad? O sea, ¿qué estaba diciendo Cristo ahí? ¿Qué dice la ley? ¿Cómo lo ves tú? Y él dijo, no, yo estoy bien. Y luego dijo, entonces, bueno, si quieres estar perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y el joven se fue, triste porque tenía muchas cosas. No está diciendo ahí Cristo que para ser salvo uno tiene que vender todo y seguirlo, pero él estaba identificando el primer mandamiento de todos, de los 10. ¿Cuál es el primero? Que no tendremos otros dioses. Él estaba revelando a este joven que había hecho un dios del dinero, había adorado al dinero, estaba tan arraigado a eso que no quiso soltar el dinero para recibir la salvación. Y en ese contexto Jesús dice, no, es que son muy pocos los ricos que se van a salvar. Es más difícil que pasar un camello por una aguja, ¿cómo se llama eso? Por el ojo de una aguja. Y eso obviamente es hipérbole, o sea, es tomar algo como una exageración para mostrar un punto. Digo, no es imposible, porque ahí luego los discípulos dicen, entonces, ¿quiénes se salvarán? Eso parece imposible, y luego dice, lo que es imposible para los hombres sí es posible para Dios. Entonces, no que los ricos no pueden ser salvos, pero muchas veces no quieren ser salvos porque están aferrados a su dinero. Lo mismo que dijo en 1 Timoteo 6, que dice a los ricos de ese siglo manda, enseña que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas que son inciertas, sino que echen mano de la vida eterna. Que no es malo que tengamos dinero. Ahí dicen en 1 Timoteo 6 que el Señor da las cosas para disfrutar, pero que sean ricos en buenas obras, dadivosos y todo esto, pero que echen mano principalmente a la vida eterna, que su estabilidad no sea el dinero, la cuenta bancaria, sino la vida eterna, el Evangelio. Pero volviendo
volviendo a lo mismo, la mayoría de los que tienen muchos recursos no quieren reconocer que tienen necesidad. Quieren más bien sentirse independientes, autosuficientes, pero para ser salvo tenemos que decir, no, yo soy pobre. Aunque tenga dinero, yo soy pobre espiritualmente, te necesito Dios. Pero eso, ahí está el contexto, en Santiago 2, si uno lee, y bueno, pues gracias por preguntar porque está en el mismo contexto. Es una buena forma de estudiar la Biblia, pues mirar siempre el contexto. Pastor, tengo una pregunta y es referente al tema político, ¿sí? Bueno, ya terminamos. Bueno, no, mentira. Es cuando usted dice que, pues, que nunca se parará un político en la plataforma. Referente a eso, siempre he tenido como un poco de duda en eso, en un texto de la Biblia que dice que el reino de Dios no es de este mundo, ¿no? Y en otro dice que Él es el que pone y quita reyes. Pone y quita, sí. Sí, entonces he escuchado a predicadores usar esos textos y me ha causado curiosidad y pienso, ¿no?, que no se le da el uso correcto porque creo que los están sacando de contexto. No sé si de pronto me equivoqué en cuanto a eso. No, la Biblia habla mucho de la política, pero no en el contexto de que la iglesia debería estar promoviendo la política. Yo creo que necesitamos más políticos cristianos. Sí, claro, si eso es lo que Dios quiere de alguien, pues que lo haga. Pero la iglesia y el Estado, hay una separación ahí. ¿Qué dijo Cristo? Cuando se acercaron diciendo, bueno, ¿es lícito pagar impuestos? O sea, ¿quiénes están preguntando? Los líderes judíos. ¿Y pagar impuestos a quién? ¿A Israel? No, pues a Roma. Y él dijo, bueno, pues muéstrame una moneda. O sea, ¿qué ven ahí? ¿Quién está sobre esa moneda? La inscripción de César, un perfil de César. Entonces luego él dijo, dad a César lo que es de César, y añadió una ñapita, como decimos en Colombia, y a Dios lo que es de Dios. Eso fue algo que yo creo que ellos perdieron, porque la imagen de Cristo, de César está en la moneda. Dice, no, pues no es malo pagar impuestos como cristianos. Históricamente siempre hay que cumplir con la ley. Pero luego cuando vemos esa segunda parte, hay que dar a Dios lo que es de Dios. Nosotros fuimos hechos a imagen de ¿quién? De Dios. Entonces está usando el ejemplo de la moneda que tiene la cara de César y luego nuestras vidas, que somos hechos a imagen de Dios y hay que rendir nuestras vidas a Dios. Cuando se acercaron a Jesús diciendo, Jesús, ¿tú no pagas impuestos o qué? Él dijo, bueno, él no tenía dinero en ese momento, pero dijo a Pedro, bueno, quiero que saques un pez ahí y pues va a haber dinero para ti, para mí, para pagar los impuestos. Jesús lo hacía. Cuando dijeron, no, él es uno que va a causar un tumulto, un alboroto con todo el pueblo, nunca fue la intención de Jesús. Con Pablo, lo mismo. Siempre le acusan de querer tumbar el reino o el imperio romano y siempre le encuentran inocente. Siempre dice, no hay culpa en él, ni de Jesús, ni de Pablo, tampoco de Pedro, los otros, y todos dijeron, hay que someternos al gobierno, hay que orar por el gobierno, y todos murieron en manos del gobierno, los tres, incluyendo muchos otros. Entonces los cristianos, ¿cuál es nuestra perspectiva en cuanto a la política? Yo creo que en Colombia, en Estados Unidos también es así. Gracias a Dios tenemos la libertad para hacer un voto. No todos los países tienen eso. Como ciudadanos aquí tenemos el derecho y la responsabilidad de votar. Entonces aquí en Colombia yo no puedo votar ahora porque soy residente más no ciudadano. En Estados Unidos sí puedo votar, entonces votamos. Pero tampoco los sermones deben ser sermones políticos. ¿Por qué? Cristo no enseñaba así. Pablo no enseñaba así. Son centrados más bien en el Evangelio. Oramos por los políticos, cumplimos las responsabilidades de ser ciudadanos responsables, pero no mezclamos el Evangelio con la política. Yo creo que muchas iglesias se han contaminado así. Es más, han cerrado
las oportunidades para alcanzar a más personas, porque como dije anteriormente, hay gente que es diferente, tiene otra forma de pensar, sea buena, sea mala, pero por decir, este es nuestro candidato, deben hacer su voto por él o por ella, y si no, pues ya estarán cortados de la membresía o no tendrán su parte en el lago de fuego, no sé qué. Pero nosotros no queremos hacer eso. Lo que sí voy a decir siempre en las lecciones, bueno, vayan y hagan su voto, oren mucho, vean lo que creen las personas, los candidatos, voten según la conciencia. O sea, yo no voy a votar por alguien que está en contra a la vida humana, muy a favor del aborto, de otras cosas que están muy en contra de Dios. Pero tampoco voy a decir, este es nuestro candidato, porque mi candidato, mi rey es Jesús. ¿Sí? No sé si me aclaro, hay un equilibrio ahí. A ver, una pregunta más, ya. ¿Sí hay? 3, 2, 1. Bueno.